camino es el que nos enseña la forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos cruzando. Me llamo Isabel Lander y junto a Amal Abdala, Juan Camaripán, José Miguel García, Génesis Roa, Alexo Rendón y Lucy Daza conversaremos del método. Método, conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de problemas de investigación, que son institucionados por la denominada comunidad científica. En un sentido más global, método se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o un conjunto de problemas que serán investigados. El método lógico es el conjunto de reglas que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad. Es común en todas las disciplinas que tengan que ver con el saber. Tiene utilidad y vigencia en el campo educativo, dada la amplitud de su aplicación. Entre los métodos lógicos se tiene el deductivo, hipotético, inductivo, analítico, sintético, biográfico, etnográfico y el obstínico. Como aspecto característico de los métodos lógicos es el hecho que cualquiera sea el empleado va a contribuir en la obtención de los resultados satisfactorios en la solución de un determinado problema, por lo que el procedimiento aplicado por el investigador, independientemente que su resultado sea positivo o negativo, pretende llevar a un término la investigación de manera eficiente, con un mínimo de esfuerzo, tiempo y gasto, y ello proporcionará el establecimiento de un procedimiento investigativo que le asegura al investigador no haber pasado por alto ninguna etapa importante o haber realizado actividades innecesarias que desvíen el propósito de la investigación. Método hipotético deductivo. En el método científico es la formulación o derivación de hipótesis partiendo de una teoría previa. Las hipótesis explicativas de los fenómenos son observadas posteriormente de forma deductiva, contrarrestándola con los datos que ya se tienen. La refutación de cualquiera de las hipótesis supone el rechazo de una parte importante de la teoría, la cual debe ser corregida. Este método está compuesto de los siguientes pasos esenciales. 1. Observar el fenómeno a estudiar. 2. Crear una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 3. Deducir consecuencias o implicaciones más elementales de la propia hipótesis. Y 4. Comprobar o refutar los enunciados deducidos comparándola con la experiencia, es decir, la inducción. Este método obliga al científico a combinar el método racional con el momento empírico. Los pasos 1 y 4 requieren de la experiencia, es decir, como ya se mencionó, es un proceso empírico, mientras que los pasos 2 y 3 son racionales. Por esto se puede afirmar que el método sigue siendo un proceso de observación. A continuación daremos un ejemplo. El problema es el siguiente. Dos astrónomos descubrieron que el planeta Urano no seguía en órbita, como ya lo dicen las leyes de Newton. De hipótesis, ellos supieron que este fenómeno se explicaría porque había otro planeta en una órbita más externa que tenía las mismas irregularidades. Como consecuencias, observaron y dedujeron que si existía ese otro planeta, debería tener cierta masa y debería ser visto por un telescopio. Y el experimento fue que uno de los astrónomos tenía un telescopio potente que le permitió comprobar efectivamente la existencia del planeta, el cual le pusieron de nombre Neptuno. En esta oportunidad les conversaré sobre dos técnicas de investigación. La primera de ellas es el método analítico. ¿Pero qué es analizar? Analizar significa categorizar, ordenar, manipular y hacer un resumen de datos para poder así dar respuesta a las preguntas que conllevan nuestra investigación. Entonces, ¿qué es el método analítico? Podríamos decir que es el desmembramiento de un todo en partes más pequeñas con elementos que podamos observar su naturaleza, sus efectos y sus causas. Este método analítico lleva fases. La fase
la primera fase es la observación, donde queremos detectar y asimilar cada uno de estos elementos que la componen. Segundo, pasamos a la descripción, donde definimos cada uno de estos elementos, le damos cuerpo, para poder así pasar al examen crítico o una evaluación crítica, que yo considero que es una de las más importantes en este método, porque ahí vamos a hacer la argumentación lógica de todos los hechos y evidencia que hemos recaudado en las fases anteriores, para poder así darle pase a la parte de la fase de conclusión, en donde tiene que haber una coherencia lógica en las fases anteriores. Por otra parte, el método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, es decir, parte de premisas particulares para llegar a una conclusión general. En este sentido, podemos decir que el método inductivo hace generalizaciones a partir de observaciones muy específicas. Este método también tiene su fase, tiene la observación y registro de los hechos, análisis de lo observado, establecimiento de las definiciones, clasificación de la información obtenida y por último, y el más importante, es la formulación de estos enunciados universales a partir de los datos recolectados. Hasta este momento hemos trabajado distintos métodos y técnicas de investigación, sin embargo quisiera que en este instante trabajáramos dos, el método biográfico y el método sintético. ¿De qué va cada uno? El método biográfico es un método que trabaja la vida de las personas, básicamente se enfatiza en investigar y en ser una especie de espejo o reflejo de la vida justamente de personas y qué es lo que han hecho. Se basa en investigar qué hacen, cómo lo hacen, incluso hasta por qué lo hacen. Y basado en esto no solamente se basa en la persona, sino también en el contexto donde ésta se desenvuelve. ¿Y por qué es importante entender el contexto? Porque justamente en esas situaciones donde esta persona se desenvuelve, es que genera este tipo de conductas que son las que nos interesan. Algunas fuentes pueden ser relatos de personas, pueden ser opiniones, pueden ser testimonios o algunas mucho más documentadas, como lo pueden ser documentos, libros, revistas, y es donde empezamos a encontrar algunas fuentes, como lo pueden ser las biografías, los relatos de viaje o los diarios. Y bueno, esto es un poco de lo que es el método biográfico. Ahora, ¿qué es el método sintético? El método sintético se basa en tres premisas fundamentales: en el orden, en la precisión y en el resumen, como ejes transversales para generar este tipo de investigación. Parte de un análisis profundo y luego un análisis resumido, preciso y ordenado para transmitir el conocimiento y lograr los fines de la investigación. Etnografía holística o clásica. ¿Qué es? Este es un subprograma de la antropología que se dedica a estudiar diferentes culturas y diferentes grupos culturales desde un punto de vista global. Lo hace por medio de su propio contexto y su propio escenario cultural. Tiene diferentes características y diferentes técnicas y métodos de investigación. Una de sus características es que es naturalista, es cualitativa también. Otra de sus características es que es reflexiva y que es cíclica, lo que significa que si un investigador quisiera repetir una prueba o quisiera repetir un método que se ha impuesto dentro de la investigación, puede hacerlo hasta obtener un resultado que se le acomode. En los diferentes métodos de investigación que tiene están historia de vida, que es una manera ágrafa de recolectar la historia del contexto cultural. Está también libros de texto, que son necesarios cuando los autores o los investigadores hacen una investigación muy larga y no pueden poner todo dentro de un ensayo o dentro de un texto investigativo, y optan por hacer un libro de texto donde se narra todo de manera más larga, de manera menos resumida. También tienen otros métodos como materiales escritos, que son anotaciones que se hacen durante observación. Estas observaciones son dos. Hay dos tipos de observaciones, que son la observación interna y la observación externa. La observación interna es la que se dicta o la que nace dentro del grupo cultural, desde un punto de vista del grupo cultural. Y la observación externa es la observación o el punto de vista de la persona que está investigando, del investigador. Entre estas técnicas también tienen entrevistas informales y conversaciones. El método empírico.
Este se acerca al conocimiento de la realidad por el medio de un estudio directo y la aplicación de la experiencia. También bajo modalidades de investigación como la observación, la medición y la experimentación. Estos tres factores también permiten conocer a su vez las características fundamentales del objeto o problema de estudio, mediante unos procedimientos prácticos de exploración, análisis de datos y así finalmente la comprobación de estas concepciones teóricas. Se considera que son métodos empíricos la observación y la experimentación, por lo que tocaremos un poco la observación. En este método es donde se hace uso del sentido de la vista, a fin de así prestar atención a las conductas o características del hecho u objeto de estudio. Para que la observación sea considerada formalmente un método de investigación, esta también debe ser planificada con un cumplimiento del objetivo, viabilizando así la medición y registro de los hechos observables, los cuales también pueden darse de una manera estructurada y no estructurada. Cuando hacemos referencia a la observación no estructurada, esta se considera que el investigador estudia y realiza un hecho de una manera libre, pero cuando se alude a la observación estructurada, se puede decir que el investigador lleva a cabo un registro totalmente libre, porque este lleva un proceso sistemático, dando así la observación de los fenómenos que van empleando así sus instrumentos. También se puede considerar la clasificación de un método de observación, pues este también dependerá de la participación que tenga en el proceso, pudiendo ser la observación participante si el investigador se involucra directamente con el grupo o la comunidad, o bien la participación no participante, ya que el investigador finalmente se limita a estar como un espectador en los hechos. El método experimental aplica un conjunto de manipulaciones, procedimientos y operaciones de control de tal forma que proporciona información certera sobre un fenómeno que se trata de estudiar. Como bien dice su nombre, el método experimental requiere de la aplicación del experimento y para ello se procede a la formación de condiciones especiales que producen un medio deseado bajo circunstancias favorables para las observaciones científicas. En el experimento, el investigador toma parte activa en la producción del suceso. Como ventaja del método experimental se encuentran el investigador puede hacer que el evento ocurra cuando lo desee, de manera que pueda estar perfectamente controlado por él. Puede repetir la operación bajo las mismas condiciones para verificarla, pudiendo describir sus condiciones, dando oportunidad a otros investigadores de repetirla, realizando una comprobación independiente de sus resultados. En el método experimental, el investigador puede variar las condiciones sistemáticamente y anotar los cambios. Se pueden distinguir dos grandes tipos de experimentos, los exploratorios y los confirmatorios. El investigador empleará uno u otro tipo dependiendo del estado de conocimiento que requiere investigar. Si hay pocos conocimientos respecto a un problema dado, el investigador lleva a cabo un experimento exploratorio. Esta actividad se realizará en las primeras etapas de la investigación del problema. A medida que reúne datos relevantes al problema, el investigador es más capaz de formular hipótesis concretas. En cambio, en el experimento confirmatorio, solo le interesa confirmar que una cierta variable independiente realmente influye. Pudiéndose interesar también en determinar la extensión de forma precisa que una variable pudiera interferir entre una y otra. A manera de conclusión, se puede decir que sea el método que se emplee para alcanzar el resultado de una investigación, es necesario que se siga el procedimiento y los resultados de su investigación estarán determinados por la concepción ordenada del